El sol se puso. Las sombras se alargaron, cubriendo cada rincón del pueblo con un manto de penumbra. La tranquilidad del día se desvaneció, dando paso a una inquietante calma. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Martín. La noche se acercaba, trayendo consigo un frío inexplicable que calaba hasta los huesos. El aire se volvía más denso, casi irrespirable. Martín caminaba a casa después de un largo día. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban vacías, desiertas, como si todos hubieran desaparecido de repente. Cada paso resonaba en el silencio. El silencio era denso, casi palpable. De repente, Martín notó algo extraño, una presencia que no podía ver pero que sentía en cada fibra de su ser. Una sombra lo seguía. Era alargada, grotesca, como una mancha de tinta en movimiento. Se deslizaba por el suelo, imitando cada uno de sus movimientos. Martín se detuvo. La sombra se detuvo también, como si estuviera atada a él por un hilo invisible. El miedo comenzó a apoderarse de su mente. Un sudor frío recorrió su frente. Algo no andaba bien. La sensación de ser observado se intensificaba con cada segundo que pasaba. Martín sabía que debía hacer algo, pero el miedo lo paralizaba. Martín intentó ignorar la sombra que lo seguía. Cada paso que daba, sentía su presencia más cerca, como si la oscuridad misma lo estuviera persiguiendo. Aceleró el paso, con el corazón latiendo en su pecho. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos, mezclándose con el eco de la noche. La sombra se mantuvo cerca, siempre presente, como una figura siniestra que no podía sacudirse. Sentía su mirada fija en él, aunque no podía ver sus ojos. Miró por encima del hombro. La sombra seguía allí, silenciosa, amenazante. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba que desapareciera, pero no lo hacía. Su forma era indistinguible, pero transmitía una sensación de maldad pura. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma y lo estuviera acechando. Martín llegó a su casa. Cerró la puerta con llave, con las manos temblorosas. Sentía que la seguridad de su hogar era una ilusión frágil. Se sentía observado, vulnerable. Desde la ventana, vio la sombra. Estaba allí, inmóvil, como si esperara el momento perfecto para atacar. Esperaba pacientemente afuera, como un depredador acechando a su presa. Martín sabía que no estaba a salvo, ni siquiera en su propia casa. La noche fue larga. Martín no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra. Encendió todas las luces de la casa. Quería creer que la luz la mantendría a raya. La sombra se había ido. Martín suspiró aliviado. Tal vez solo había sido su imaginación. Pero en el fondo, la duda lo carcomía. Al día siguiente, Martín se despertó con una sensación de inquietud. Al abrir la ventana la vio. La sombra estaba allí, observándolo. Martín intentó hablar con la sombra. «¿Qué quieres?», preguntó con voz temblorosa. Solo el silencio respondió. Por las noches, Martín escuchaba susurros. Eran débiles, guturales, como si la sombra intentara comunicarse con él. La sombra se volvía más audaz. A veces, Martín la veía moviéndose en la periferia de su visión, siempre observándolo. La desesperación comenzó a apoderarse de Martín. No podía escapar de la sombra que lo acechaba. Una noche, Martín decidió enfrentar a la sombra. Tomó un cuchillo de la cocina y salió a la calle. La sombra lo esperaba. Era enorme, amenazante, una encarnación de sus peores miedos. Martín atacó a la sombra con el cuchillo. La atravesó sin resistencia. La sombra se rió. Un sonido frío y hueco. El miedo se apoderó de Martín. Dejó caer el cuchillo y corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron.
La mente de Martín se tambaleó. Sentía como si estuviera atrapado en un torbellino de emociones y pensamientos oscuros. Cada recuerdo, cada decisión, parecía cuestionar su propia existencia. ¿Era esta su verdadera naturaleza? ¿O simplemente una ilusión creada por su mente perturbada? Estaba destinado a abrazar la oscuridad. La noche parecía susurrarle secretos que no quería escuchar. La sombra sonrió, una mueca cruel que reflejaba la lucha interna de Martín. «No hay escapatoria», susurró. La voz resonaba en su mente, amplificando sus miedos más profundos. Martín miró la mano extendida de la sombra. Era una invitación a un destino incierto, un camino del que no estaba seguro si podría regresar. Su mente gritaba, pero una parte de él se sentía extrañamente atraída. La imagen se desvaneció, dejando una sensación de vacío y confusión. Martín se despertó en su cama, bañado en sudor frío. ¿Había sido una pesadilla? Todo parecía tan real, tan palpable. Miró su reflejo en el espejo. Sus ojos buscaban respuestas en el cristal, pero solo encontraban más preguntas. Por un segundo, creyó ver un destello rojo en sus ojos, un brillo que no podía explicar, pero que le llenaba de temor. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La duda lo carcomía. ¿Era real o solo un producto de su mente? ¿Había escapado realmente de la sombra o solo la había abrazado? La incertidumbre lo perseguía, como una sombra que nunca desaparece.